Voy a compartirte un secreto para que entiendas cómo funciona el comportamiento humano y para que puedas elevarte exactamente al nivel que tú deseas. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir en qué nivel de conciencia te encuentras en este momento, por qué estás en ese nivel de conciencia y cómo elevarte por encima de él, para así obtener cualquier cosa que quieras en la vida. Prepárate porque voy a darte mucha información, así que te sugiero que tomes notas. Esta es una información que podría cambiarte la vida y es importante que comiences a conectar con ella. De nada te sirve escuchar esto y que luego no hagas nada. Así que bueno, vamos allá, comencemos. Por lo general la gente quiere más dinero y obviamente eso nace de la percepción de que le falta, de que no tiene suficiente. Así que lo primero que la gente empieza a hacer es, necesito conseguir otro empleo, necesito trabajar horas extras, lo que voy a hacer es otra maestría, voy a hacer un doctorado, etcétera, etcétera. Pero no comprenden que la base en donde se toman todas las decisiones de la vida está sentada en la conciencia y que no puedes tener cambios definitivos en la vida, no puedes elevarte hacia lo que quieres sin primero elevar la conciencia. Escucha, si entiendes esto de una manera profunda, nada puede evitar que logres cualquier cosa que tú deseas. Voy a repetírtelo una vez más. Si tú elevas tu conciencia al nivel de ese bien que tú quieres, nada puede evitar que ese bien llegue a tu vida. Y la razón es simple. En el camino de tu elevar tu conciencia, terminas convirtiéndote en esa cosa que tú deseas. Pero primero tienes que entender que tú no tienes más dinero no porque alguien tenga más que tú y ya alguien tiene más que tú, entonces tú tienes menos. Tampoco se trata de que hay una fuerza mayor que te esté negando lo que tú quieres. No es porque haces menos cosas que los demás, trabajas menos, que si tu pareja que te quita dinero, que tu familia te atrasa, que tienes muchas deudas. No, todo eso es consecuencia del nivel de tu conciencia. La conciencia que tú tienes ahora te permite hacer y manejar esa cantidad de dinero. La conciencia que tú tienes ahora te permite tener esa pareja que tienes, te permite tener ese tipo de relación que llevas. Es tu nivel de conciencia. Por lo tanto, si tú elevas tu conciencia, el dinero o cualquier cosa que sea que quieras, como consecuencia de esto, se va a elevar también. Ok, pero ahora la pregunta más importante es, ¿cómo se eleva la conciencia? ¿Verdad? Oh, sí, eleva tu conciencia. ¿Cómo se eleva? Ya sabes que en este podcast amamos la ciencia, por lo tanto aquí te va el dato científico que va a avalar lo que estás por descubrir. El doctor David Hawkins descubrió que cada emoción emitía una frecuencia vibratoria. Esto es una cosa que en verdad no es nueva. Las antiguas civilizaciones y los grandes maestros expresaban la misma verdad, solo que de otra forma, al explicar que todo es energía y que una emoción es energía en movimiento. Fíjate que emoción en inglés es emotion, que se traduce como energía en movimiento y motion. Cada vez que tú tienes un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Esta emoción desencadena una química. Es una química específica en el cuerpo que se corresponde con lo que tú estás pensando. Si tú tuviste un pensamiento de amor, tranquilo, vas a segregar una química de amor en el cuerpo y vas a sentir una emoción agradable. Si tienes un pensamiento de odio, de preocupación, de carencia, el cuerpo va a segregar una química que se corresponde con ese pensamiento y te va a hacer sentir exactamente de la misma forma en que estabas pensando. Lo que es aún más interesante es que si tú permaneces en ese pensamiento por más de 15 segundos, mientras el cuerpo segrega esa química que se corresponde con ese pensamiento, se crea otro pensamiento parecido al anterior. Y así es como se convierte en un círculo vicioso una y otra vez. Y así es como estás moviendo energía con cada pensamiento que tienes. Cada pensamiento provoca una emoción, porque la mente y el cuerpo
son una unidad inseparable. Somos seres holísticos. Los seres humanos nos experimentamos a través de los sentidos. Así que vamos adquiriendo experiencia por lo que vemos, tocamos, escuchamos, olemos, probamos, etcétera, ¿no? Los sentidos. Y de esta forma se va construyendo nuestra conciencia. Todo lo anterior se manifiesta por medio de los pensamientos. Esos pensamientos le dan significado a los sucesos, las cosas que nos pasan. Esos pensamientos generan emociones y esas emociones nos mantienen en un estado de conciencia. Vamos a llevarlo todavía un poquito más profundo. Cada emoción está creando una energía dentro de ti. Esa energía puede medirse en hercios. Ponlo de esta manera. Imagínate las cuerdas de una guitarra. Yo soy guitarrista, así que por eso es simple para mí expresar este ejemplo. Mientras más rápido se mueve esa cuerda, más alta es su vibración y, por supuesto, más agudo va a ser su sonido. Mientras más lento se mueve esa cuerda, más baja será su vibración y su sonido será más grave. Es igual con las emociones. Mientras más elevada tienes una emoción, más alta es la vibración. Las emociones se dividen entre dañinas y elevadas, aunque hay una que otra que se encuentra en el medio, entre ambos polos. Y dependiendo de las emociones que más experimentes durante el día, eso determina tu estado de conciencia. Por lo tanto, lo primero, lo más importante, es saber en qué estado de conciencia tú te encuentras ahora mismo y luego entender cómo puedes elevarla. Así que míralo de esta manera. Vamos a ver cuál es la enfermedad para ver cuál puede ser la cura. Vamos a ver cuál es tu estado de conciencia para luego verificar cómo puedes elevarlo. El Dr. Hopkins en sus estudios sacó las siguientes conclusiones. Y por favor toma nota de lo que estoy por decirte, porque esta información es tan importante que puede hacerte que despiertes a una nueva vida. Así que vamos a ir estudiando cada emoción, desde las vibraciones más bajas hasta las más altas, para ir entendiendo por qué, si quieres más dinero en tu vida o cualquier cosa, una mejor calidad de vida, salud, amor, esto es lo único que tienes que entender, ¿ok? Así que vamos a empezar con la primera emoción y la que es de más baja vibración. La primera emoción es la vergüenza. La vergüenza vibra a solamente 20 hercios. 20 hercios es la velocidad de su vibración. Dice la ciencia que cuando una persona está en el estado de conciencia de vergüenza, es una persona que está ya a un escalón de la muerte. Probablemente es una persona que esté pensando en el suicidio, o que, si no esté pensando en hacerse daño a sí mismo, esté considerando en cómo hacerle daño a otras personas. Pueden ser, por ejemplo, los asesinos en series están en esa situación, en ese estado de conciencia. Piensen eso como un odio autodirigido hacia ellos mismos. Y bueno, por encima de la vergüenza está la culpa. La culpa vibra a 30 hercios, solamente 10 más por encima de la vergüenza es otro escaloncito. Una persona que se encuentre en ese estado de conciencia todavía puede estar considerando el suicidio, puede seguir considerando maneras de cómo hacerse daño. Eso sucede porque este tipo de personas se creen que son completamente inmerecedores de que les pase cualquier cosa buena en la vida, se sienten tan pecadores que no pueden recibir perdón, sienten que han hecho tantas cosas malas que merecen todas las cosas malas que les pasan. Es un estado de conciencia bastante complejo. Por encima de la culpa está la apatía. La apatía vibra a 50 hercios. Es un pequeño saltito desde la culpa a la apatía. Y si tú te encuentras en ese estado de conciencia, tienes sentimientos de desesperanza. Para ti, tú te sientes que eres la víctima, sientes que todo el mundo te hace daño, que estás en un mundo muy difícil, te sientes indefenso, te sientes solo, sin ayuda. Se ha comprobado que muchas personas que están sin hogar están atrapados en ese nivel de conciencia en el que sienten que no pueden hacer nada por su vida.
que de ahí, en donde se encuentran, solamente pueden ir más atrás, hacia peor. Y bueno, recapitulamos por si estás tomando notas. La vergüenza vibra a 20 hercios. Por encima del estado de conciencia de vergüenza se encuentra la culpa, que solo vibra a 30 hercios. Y por encima de la culpa saltamos a la apatía, que ya vibra a 50 hercios. Luego se encuentra el dolor. El dolor, subes un peldaño más y ahora estás vibrando a 75 hercios. Este es un estado de tristeza, de pérdida. Personas, por ejemplo, que pierden a un ser querido o que pasan por una pérdida muy grande, un divorcio, dinero, una tristeza profunda, una depresión, se encuentran en ese nivel de estado de conciencia. Es solo un poquito más alto que la apatía. Estás empezando a entender que puedes escapar de esa sensación de adormecimiento en el que te sientes que tú eres víctima, pero quizás todavía te sientes tan mal que no puedas reaccionar y te quedes ahí dentro, profundo, en una tristeza que muchas veces no puedes entender. Por encima del dolor se encuentra el miedo. El miedo tiene una vibración de 100 hercios. Cuando estás en ese estado de conciencia, comienzas a ver el mundo como un lugar completamente peligroso, inseguro, sientes paranoia, sientes que todo el mundo te persigue, todo el mundo tiene algo que decir de ti, todo el mundo está pensando algo mal de ti. Por lo general, para una persona salir de ese estado de conciencia va a necesitar ayuda. Las personas, por ejemplo, que viven relaciones de abuso, se encuentran en este estado de conciencia y es por ello que puedes ver que hay personas que llevan años y años siendo abusadas y simplemente no encuentran la salida para salir de ese tipo de situaciones, de ese tipo de relaciones. Y es porque para salir de esa situación necesitarían de alguna forma elevar su conciencia, porque si no, se sienten cómodos estando en el miedo. No sienten que tienen herramientas para poder salir de ahí, de sea cual sea la situación que les provoque miedo, pero no tienen coraje, no tienen valentía para salir de allí, porque su conciencia está atrapada en esa vibración. El siguiente estado de conciencia es el deseo. El deseo vibra a 125 Hz o hercios. No debes confundir este deseo, yo deseo lograr tal cosa, yo deseo tener una maestría, yo deseo tener una casa nueva, un mejor carro. No confundas esto, no se trata de eso. En verdad, el nivel de conciencia deseo tiene que ver con lujuria, dinero, aprobación, poder, fama, adicciones. Es mucho consumismo, mucho materialismo. Las personas que se encuentran en ese estado de conciencia, vas a ver que tienen mucha inclinación hacia fumar, hacia beber, hacia consumir drogas, hacia hacer cosas que llamen la atención de los demás, porque necesitan profundamente sentir que son aprobados, que tienen poder, que tienen fama, que tienen la atención de la gente. Así que este es el deseo, que solamente vibra a 125 hercios. Por encima del deseo está la ira, 150 hercios. Y este es un estado de conciencia bien interesante, porque este estado de conciencia viene precisamente porque en el anterior tuviste muchos deseos que no se cumplieron. Quizás intentaste tener más poder, tener más dinero, tener más fama, que te dieran más aprobación. Y como no lograste eso, y probaste quizás vicios, y tampoco conseguiste nada, entonces ahora experimentas la frustración. Frustración porque te diste cuenta que nada de eso funciona. No obtuviste los deseos del nivel anterior, pero te diste cuenta que quizás obtuviste uno que otro y te percataste que eso tampoco te llena. Pero ese nivel de conciencia puede provocar dos cosas. Una, te lleva a la acción, estimula la acción. Piensas, esto está mal, no está funcionando, algo tengo que hacer, no me gusta lo que experimento,
O bien podrías quedarte atrapado en el odio. Muchas veces, relaciones de abuso a menudo se dan entre una persona que está en un nivel de conciencia que tiene ira con una persona que está en un nivel de conciencia con miedo. ¿Notas ahora cómo una cosa se corresponde con la otra? Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una recapitulación para que sigas otra vez tomando notas. El primer estado de conciencia que vimos fue la vergüenza, que solamente vibra a 20 Hz. Por encima está la culpa, 30 Hz. Por encima de la culpa está la apatía, solamente 50 Hz. Luego se encuentra el dolor, a 75 Hz. El miedo, 100 Hz. Y después se encuentra el deseo, 125 Hz. Y por encima, que es el último que hemos visto, 150 Hz con la ira. Muy bien, ahora vamos a ir ascendiendo. Vamos a ir ascendiendo hacia esos estados en donde la gente empieza a sentirse mejor. Por ejemplo, está el orgullo, que vibra a 175 Hz. Este es el primer nivel en donde la gente empieza como que, oh, aquí ya no se siente tan mal, la vida no es tan mala. Pero esa es una sensación completamente falsa, porque la gente comienza a sentirse bien, porque empiezan a ganar más dinero, o quizás empiezan a tener más reconocimiento, más atención de la gente, o quizás comienzan a tener bienes materiales. Pero ¿qué sucede? Que si esas cosas se pierden, dejan de existir, ya no están más en la vida, entonces la persona vuelve otra vez a sentirse mal. Por lo general, comienzan a sentirse frustrados nuevamente. Así que ese es un nivel muy vulnerable, porque es un nivel que depende de las circunstancias. Dependiendo de lo que pase afuera, entonces yo decido cómo sentirme dentro. El orgullo es un estado de conciencia que puede conducir a la gente a sentirse muy orgulloso del país donde nacieron, y eso puede también desencadenar racismo, guerras religiosas. Es un estado de conciencia muy irracional. Por lo general, la gente que se encuentra allí tiene una actitud muy a la defensiva. Si una persona se encuentra en ese estado de conciencia y también es religioso, por lo general va a ser una persona muy fundamentalista, y son personas que se enredan tanto en sus creencias que si alguien no cree lo que ellos creen, se lo toman muy personal y actúan a la defensiva. Por encima del orgullo se encuentra la valentía, que vibra a 200 Hz. Y este es el primer nivel de la conciencia en donde se empieza a experimentar verdadera fuerza. Aquí es donde tú comienzas a ver la vida como un reto, como algo que te emociona, como ya no es tan abrumador como antes. Aquí ya te interesa el crecimiento personal, comienzas a consumir ese tipo de contenido, de literatura. Si vas a redes sociales, vas a empezar a seguir personas que les encante motivarte, darte ánimo, decirte qué tienes que hacer, cómo hacer para lograr las metas, ese tipo de cosas. Aquí te enfocas mucho en desarrollar tus habilidades profesionales, en hacer una carrera, o si ya la hiciste, ahora necesito ascender más, hacer una maestría, educación, etcétera, etcétera. Comienzas a ver el futuro con grandes probabilidades. Piensas, sí, esto es posible para mí, puedo lograr cosas. Puedes venir de un pasado difícil, de haber vivido situaciones desagradables, pero empiezas a ver que el futuro no tiene que volver a repetir el pasado. El siguiente estado de conciencia es la neutralidad. La neutralidad vibra a 250 Hz. Y este nivel puede resumirse con la frase de vive y deja vivir. Estas son las personas que son más flexibles, viven más relajados, no se sienten con muchas ataduras en la vida. Pase lo que pasen, son personas que se han colocado en un lugar en donde ellos sienten que pueden manejar lo que suceda. Ese es el lugar donde empiezas a sentir, bueno, no tengo nada que demostrar, esta es mi vida, yo la estoy viviendo, he decidido que la voy a vivir así. Comienzas a sentirte mucho más seguro, comienzas a llevarte bien con la gente.
y estás en el inicio de comenzar a experimentar las cosas hermosas de la vida. Mucha gente que se encuentra en ese estado de conciencia suelen ser personas que ya tienen su propia empresa, son autoempleados. Ahora, ¿qué pasa con este nivel de conciencia? Sucede que es un lugar tan cómodo para estas personas porque hay muchas cosas que ya están resueltas en su vida. Por lo general, ya saben a qué dedicarse, por lo general tienen un buen ingreso de dinero y viven tan cómodos que les da pereza y ya no les interesa hacer más nada porque sus necesidades están cubiertas. Entonces, en ese estado de conciencia no se exige demasiado. Ya no haces mucho para avanzar, te quedas ahí tranquilito. Ya estás, ya llegaste, piensas. Hay mucha gente que al llegar a ese estado de conciencia no sigue experimentando muchísimas otras cosas más que la vida podría brindarles, entregarles, porque ya se sienten tan cómodos que la muerte les encuentra allí. Ahora, en este punto tú seguro estás diciendo: hey, Natalie, para, porque ya noté que estoy en este estado de conciencia, pero después veo que estoy en este otro, pero después veo que también este otro se parece a mí. Y eso sucede porque todos visitamos diferentes estados de conciencia. Lo que pasa es que hay uno al que siempre regresas. Por eso es importante que analices cuáles son las emociones que más experimentas durante el día. Ese es tu estado de conciencia, porque en algún momento alguna situación puede hacerte sentir ira, o puedes encontrarte sintiendo orgullo porque te tomaste muy en serio algo que alguna persona dijo de ti que no es lo que tú crees. Entonces, es normal que visitemos uno que otro estado. Sin embargo, hay un estado de conciencia que es en el que vivimos. Siempre ten eso pendiente. Por encima de la neutralidad se encuentra la voluntad, que vibra a 310 hercios. Este es el estado de conciencia en donde tú ya empiezas a sentirte que estás en control de tu vida, te sientes cómodo, seguro, y entonces ahora puedes empezar a utilizar tu energía de una manera más efectiva. Es el lugar donde llegas y dices: ya esto no es suficiente, yo sé que puedo lograr más, yo sé que puedo hacer más. Entonces en este estado ya tú no quieres hacer las cosas bien, tú las quieres hacer perfectas. Ya no solamente se trata de hacer un trabajo, tú quieres ser el mejor en ese trabajo y piensas: ¿cómo puedo administrar mi tiempo? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo organizarme mejor? Y hay un montón de cosas que antes te parecían importantes en el nivel de la neutralidad y empiezas a decir: no, esto ya no es importante para mí, esto ya no es algo a lo que tenga que prestarle atención, darle mi energía, porque no me lleva a donde quiero. Este es el nivel de conciencia de la voluntad, de la autodisciplina. Estas personas se comportan como si fueran soldados, hacen las cosas bien, no se quejan tanto de las cosas que les suceden. Son personas que se toman en serio su trabajo, cualquier cosa que hacen la quieren hacer bien con el mínimo detalle. Este es el nivel en donde la conciencia ahora se vuelve más organizada y más disciplinada porque le has puesto un fin, la has enfocado y ahora comienzas a ver resultados. Una vez que pasas de este nivel, asciendes a la aceptación. Vibra a 350 hercios. Cuando una persona ocupa este estado de conciencia, es un cambio poderoso, es un cambio increíble. Aquí es donde se despiertan todas las posibilidades de vivir de una manera más proactiva. En el nivel anterior de la voluntad, tú adquiriste competencias. Digamos que desarrollaste habilidades que tú necesitabas para entonces pasar a este siguiente nivel. Este es el nivel en donde esas habilidades que adquiriste en el nivel anterior van a tener razón de ser, les vas a dar un buen uso. Este es el nivel en donde la gente se fija y alcanza metas que en niveles de conciencia muy bajos sería imposible que alcanzara. Aquí es donde tú comienzas a aceptar tu responsabilidad, tu papel en el mundo. ¿Quién es el responsable de tu vida? Si algo no está bien, tú dices:
yo soy quien debo cambiarlo. Si eso que no te gusta es tu salud, tu carrera, tu relación, tus finanzas, has entendido que eres tú el que tienes que cambiarlo y comienzas a ver el panorama de toda tu vida con mucha más claridad. Tienes claridad mental. En este nivel es donde muchas personas se cambiaron de carreras a las que se dedicaban por años y años y años, o vivieron separaciones, se decidieron a terminar relaciones que ya no daban para más, o se sanaron de condiciones de salud críticas. Este es el nivel de la conciencia, este es el nivel de la aceptación. Cuando ves que una persona está haciendo cambios radicales en su vida, se cambió de negocio, de pareja, de dieta, se sanó una enfermedad, puedes estar seguro que ha estado habitando el nivel de conciencia de aceptación, y como su vibración se ha elevado, entonces es capaz de lograr estas cosas. Y bueno, cada vez nos estamos elevando más. Por encima de la aceptación se encuentra la razón. La razón tiene una vibración de 400 hercios. Bueno, este es el nivel en donde se trascienden los aspectos emocionales. Los niveles anteriores, todavía las emociones te afectaban mucho y situaciones que se daban todavía te podían afectar emocionalmente. Pero cuando llegas a la razón, comienzas a pensar con una claridad y una racionalidad. Hawkins define esto como el nivel de la medicina y de la ciencia. Una persona que se encuentra en este nivel de conciencia es porque ya pasó los anteriores y ya adquirió disciplina, ya adquirió proactividad, ya sabe cómo explotar al máximo todas sus habilidades. Así que ha llegado un punto en donde él dice: ok, ¿qué yo puedo hacer con todas estas cosas? ¿Cómo yo puedo darle un mejor uso a mis habilidades, a mi talento? ¿Cómo yo puedo ayudar al mundo con esto? ¿Cómo puedo obtener más? Así que esta persona comienza a utilizar sus habilidades con un razonamiento en toda su extensión. Ahora la persona mira el mundo y calcula cómo puede contribuir de una manera significativa con lo que sabe al mundo. Piensa en esos grandes científicos que Tesla, piensa en Einstein, o piensa, por ejemplo, en este tiempo en Elon Musk. Son ese tipo de personas, se encuentran en ese estado de conciencia en el que ya han entendido cuáles son sus habilidades y ahora, usando la razón, saben cómo utilizarlas para lograr un gran impacto en la humanidad. Es notorio que muchas personas no llegarán a este nivel de conciencia nunca en su vida, no porque no poseen la capacidad de hacerlo, es porque no quieren pagar el precio que hay que pagar en todos los niveles anteriores. Bueno, seguimos ascendiendo. El siguiente es el amor. Estado de conciencia amor, que tiene una vibración de 500 hercios. Esto ya es muy elevado y esto no se refiere a... no es algo que se pueda sentir entre pareja, entre familia, no. El amor al que se refiere es un amor incondicional, es un entendimiento de que tú estás conectado con todo lo que existe. Piensa en este nivel en la compasión. En el nivel anterior por el que pasaste, tú actuabas según lo que te decía tu mente, porque eras muy racional. Pero ahora ya dejaste eso atrás. Necesitas algo más grande. Empiezas a ver que la vida es algo más que tú mismo. En ese nivel del amor, ahora tú pones tu mente y todos los demás talentos, habilidades al servicio de tu corazón. No sigues tus emociones. Estamos hablando de algo por encima de esto. Tú empiezas a despertarte al verdadero propósito de tu vida. Ya tus motivos no son movidos por el ego. No están corrompidos por eso. Tus motivos en verdad son puros. Piensa en la Madre Teresa de Calcuta, piensa en Gandhi. Ese tipo de personas alcanzaron un nivel
en el que toda su vida fue puesta al servicio de la humanidad. Aquí es donde la intuición se vuelve algo tan poderoso, tan extremadamente fuerte, que ya tú no te guías por lo que te dice tu mente, sino que te guías por lo que te dice tu intuición. David Hawkins dice que ese nivel es solo alcanzado por una entre 250 personas. Es muy poquito. ¿Te das cuenta? Es muy poquito las personas que pueden llegar hasta ese nivel de conciencia. Y esto sucede porque por lo general ninguno llegamos a colocarnos por encima del ego. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por nuestro propio bien, pero muy pocas veces, como regla general, pensamos en el bien común. El siguiente estado de conciencia es la felicidad, vibra a 540 Hz y bueno, como te das cuenta, cada vez estamos yendo dando saltos bien grandes. Este estado es el de una felicidad inquebrantable. Aquí es donde se dice que solo los santos y los maestros espirituales avanzados llegan. Y se siente de una manera tal que estar cerca de personas que se encuentren en ese nivel de conciencia ya te hace sentir bien. Este es el nivel de conciencia en donde la vida se vuelve completamente guiada por una intuición, por un poder mayor. Hawkins dice que aquí ya no se establecen metas, ya no se hacen planes detallados. No, aquí la expansión de conciencia es tan grande que le permite a la persona operar en un nivel mucho más alto. Es muy poquito el porcentaje de personas que llegan a ese nivel. Sin embargo, hay gente que lo experimenta de una manera temporal cuando viven experiencias cercanas a la muerte. Ahí se dan cuenta de lo que es la vida, de lo que realmente importa, y experimentan un nivel de éxtasis por estar vivos tan grande que visitan, aunque sea de manera temporal, ese estado de conciencia. El siguiente estado es la paz. Aquí se vibra a 600 Hz y esto se considera que es la trascendencia total. Aquí se afirma que este nivel solo es alcanzado por una persona en cada 10 millones. Increíble. Una sola persona en cada 10 millones es capaz de sentir una paz que trascienda toda circunstancia de su vida. Increíble, ¿no? Por último, se encuentra la iluminación, que vibra a más de 700 Hz. Este es el nivel más alto de la conciencia humana. Aquí es donde la humanidad se funde con lo divino completamente. Es un nivel que se piensa que es extremadamente raro. Piensa en Jesús, piensa en Buda, y es un nivel tan increíble que solo pensar en las personas que ocuparon ese estado te hace elevar tu conciencia. Este sí que es un nivel increíble. Bueno, utilicemos un minuto para repasar todas tus notas. Primer estado de conciencia, la vergüenza, que vibra a 20 Hz. Luego por encima está la culpa, 30 Hz. Por encima se encuentra la apatía a 50 Hz. Un poquito más allá, el dolor a 75 Hz. Luego se encuentra el miedo, que vibra a 100 Hz. Y el deseo a 125 Hz. Por encima de este se encuentra la ira, que vibra a 150 Hz. Y luego el orgullo a 175 Hz. Por encima de este se encuentra la valentía, que vibra a 200 Hz. Y luego se encuentra la neutralidad a 250 Hz. Luego continúa la voluntad a 310 Hz y por encima la aceptación a 350 Hz. Más adelante la razón, que vibra a 400 Hz y por encima el amor a 500 Hz. Luego de esto se encuentra la felicidad a 540 Hz y por encima de esta la paz, que vibra a 600 Hz y por último la iluminación 700 o muchos más. Me imagino que ya en este punto tú tienes muy claro, o al menos una idea clara, de cuál podría ser el estado de conciencia que tú estás habitando. La pregunta ahora es, ¿qué hago?
¿Cómo elevo mi conciencia al siguiente nivel o hasta el nivel que yo elija? Conciencia significa darse cuenta. Y esta es la primera cosa. Prestar atención. Eso es lo primero que debes hacer. En el momento en el que tú adquieres conciencia sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, o sea, en el momento en el que tú comienzas a prestar atención, en ese instante inicias a ascender en la escalera de los estados de conciencia. Como ves, cada estado de conciencia tiene sus propias características. Tú puedes constatar por qué tu vida es como es, por qué tus ingresos son como son, por qué tu salud es de esta manera, por qué tus relaciones son así, tus hábitos, por qué hay cierto tipo de gente en tu vida. Todos son estados de conciencia. Las personas se atraen por estados de conciencia. Las situaciones se atraen por estados de conciencia. Estados de conciencia de frecuencias bajas se atraen entre sí. Y también al contrario. Cada nivel de conciencia posee características en cuanto a la cantidad de dinero que se hace, y esto también es simple de entender. Lo mencionamos porque al empezar este podcast, este episodio, estuvimos hablando de que la gente quiere por lo general tener más dinero. El dinero es una energía. Lo que tú llamas dinero es una representación de algo. Si tú hubieras existido hace mucho tiempo atrás, el billete no existía. En la antigüedad todo se hacía por trueques. Aunque seguimos haciendo básicamente lo mismo, intercambiamos cosas por dinero. Por eso necesitamos dinero, pero el dinero es una energía, es una representación de una cosa. Por lo tanto, al ser una energía, vive en frecuencias. Presta atención a lo que estoy diciendo. El dinero es una energía, por lo tanto, vive en frecuencias. Las cantidades viven en frecuencias. Mientras más bajo oscila tu frecuencia, menos dinero vas a tener, porque menos energía posees. Subes tu frecuencia, subes tu nivel de energía, por lo tanto, todo lo demás también se incrementa. Ahora, ¿qué es importante que tú sepas? Mientras más bajo es tu nivel de energía, más te preocupas por el dinero. Mientras estás ocupando esos niveles de conciencia bajos, más el dinero es una preocupación. Mientras vas elevando tu conciencia, menos te preocupa el dinero porque comienzas a entenderlo. Por lo tanto, no persigas el dinero, porque cada nivel de conciencia trae consigo las posibilidades de una vida más completa, en donde no solo eres más abundante en dinero, eres más abundante en salud, en tiempo, en sabiduría, en amor y en todas las cosas hermosas que la vida tiene para ofrecerte. Ahora, ya sé que te he dado mucha información y te he dado información increíble, pero esto es solo información y es un poquito. Mi única intención es inspirarte a que comiences a investigar por tu propia cuenta, comiences a crear tu propio camino de cómo elevar la conciencia. Puede que este episodio te haya dado así como un saborcito parecido a esos memes de donde te presentan a Jesús diciéndote: ¡ah, caíste, pecador! Esperabas otra cosa. Porque te prometí cuál es el secreto para conseguir más dinero o cualquier cosa que deseas. Y, como ves, sé que te has dado cuenta que te entregué mucho más. Así que ahora lo que importa es lo que vas a hacer con esta información. Te regalaste 40 minutos de tu vida para traerte hasta aquí y elevar tu conciencia. Ese es tu trabajo. Bueno, antes de terminar este episodio quiero animarte a que me escribas. Si eres de esas personas que me está escuchando de manera regular, quiero animarte a que me escribas a desdeelcorazonpodcasts@gmail.com si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, si te gustaría que habláramos de algún tema en especial, algún tópico, pues yo estaré encantadísima de leerte y de responderte. Desdeelcorazonpodcasts@gmail.com. Allá te leo. Un abrazo grande y hasta el siguiente episodio.